La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy con un tema muy interesante. Se trata de este libro que entró en circulación, fue lanzado hace unos días aquí en la universidad, De la fidelidad a la insurgencia, Cuenca en la independencia 1809-1820. Su autora es Ana Luz Borrero Vega, quien se encuentra precisamente en nuestra cabina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, Ramiro, y muy contenta de estar aquí con Voz Andina Internacional, y que ha sido siempre mi casa, ¿no? Yo, estudiante cómo no, del doctorado en Historia de la Universidad Andina, y me siento, como le decía, en casa, y muy contenta. Este libro que presentamos recientemente aquí en Quito y también en Cuenca es producto, bueno, modificado por supuesto, de la tesis doctoral en Historia que realicé durante algunos años de mis estudios. ¿Cómo no? Precisamente ese dato quería reiterar, ya que Ana Luz Borrero es doctora en Historia Latinoamericana por esta universidad, la Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Sus investigaciones comprenden las independencias y la cultura política del siglo XIX, historia cultural e historia social urbana de Cuenca entre los siglos XIX y XX, porque la historia tiene una total conexión con la actualidad y con los sucesos no solo locales, sino regionales y mundiales, ¿no? Ese es como un nuevo fiel que tiene la historia. Y por eso precisamente su libro habla de esta fidelidad a lo que pasaba en España, en Europa, y que posteriormente hay insurgencia en toda la región, y ahora nos vamos a referir a Cuenca. ¿Podría hacer un resumen de estos conceptos y del contenido básico de su libro? Sí, por supuesto. El título nos muestra que hay un proceso, ¿cierto? Que ocurrió muy rápido, por supuesto, ¿no? Un paso, porque ¿no? Es la etapa de las revoluciones, de la revolución de independencia, ¿no? De las revoluciones de independencias hispanoamericanas. Pero esa etapa está vista y escrita desde lo local, pero dentro de un enorme contexto. Lo que sucedía en las dos orillas del Atlántico y acá incluso hacia el Pacífico, ¿no? Es decir, en el contexto global de las revoluciones atlánticas. Ese es en realidad el momento en el que se produce este despertar, si se quiere llamar así, porque ya lo había, se estaba fraguando, digamos, pero también se produce una coyuntura, que es la crisis española, la crisis de la corona española, de la monarquía hispánica, y es cuando vemos todos estos procesos en América, esta América hispana, que va a buscar primero autonomía y luego ya la total independencia. Entonces, el libro trata de esta etapa desde un contexto en donde no solo se habla de Cuenca, su región, sino la audiencia de Quito y en todo el contexto de lo que sucedía a nivel de los virreinatos Santa Fe, la Nueva Granada, Lima, y lo que estaba pasando en América del Sur y en toda la América, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo están conectados los procesos políticos, la cultura política del siglo XIX entre Europa y América, y cómo van surgiendo novedades y nuevos conceptos sobre el mismo ejercicio de la política, el conocimiento de la política, el ejercicio de los derechos. Y usted me decía, defina lo de la fidelidad. Cuando se habla aquí hay tres fidelidades. La fidelidad al rey,
al rey de España, la fidelidad a la religión católica, y la fidelidad a la patria. Entonces, cuando hablamos de fidelidad a la patria, puede ser la patria chica, la matria, es decir, el lugar donde nací, mi lugar, mi espacio, o también puede ser fidelidad a esa tradición del mundo hispánico, criollo, andino, mestizo, indígena, ¿no? Con profundas raíces también, digamos, andinas, también americanas, con la presencia afro, es decir, todo este conglomerado humano que se transforma en América y que va surgiendo con una identidad, ¿no? Con una identidad en construcción. Entonces, esa fidelidad, cuando hablamos de la fidelidad, hablamos de la fidelidad al rey, o si quiere, a Dios, a la religión católica, al rey y a la patria. De esa fidelidad. Entonces, cuando se defiende la fidelidad en Cuenca, no por parte del ciudadano común, que en esa época no era ciudadano, era vasallo del rey. Entonces, ese vasallo del rey, poco a poco va transformándose en ciudadano. El vecino de la ciudad, de la localidad, de la ciudad importante en el sur, como era Cuenca, capital de un gobierno, de una gobernación, anteriormente capital de un corregimiento. Entonces, este enorme territorio, porque era enorme en kilómetros, en área, poblado, tal vez el segundo más poblado del territorio de la audiencia, Real Audiencia de Quito, y que por su fidelidad también, recuerden, llegó a ser parte de la capitalidad en el tema de presidencia y ejercicio de la Real Audiencia, es decir, de 1811 a 1816 fue la capital de la Audiencia de Quito. Eso la gente tampoco sabe. De esa fidelidad también estamos hablando y por supuesto de esas transformaciones que nos dan paso a hablar de la insurgencia. En Cuenca hay insurgentes. En 1809 sí, los hay, y apoyando a la Revolución de Quito. Cuando hablamos de insurgencia es todo ese proceso de transformación de la cultura política en donde empieza la sociedad, colectivos y por supuesto individuos, sujetos y actores políticos a transformar su visión del mundo y del mundo de la política y por supuesto a decir la soberanía del rey está en el pueblo que lo sustenta o que lo mantiene o que le mantiene como rey, es decir, sin la soberanía del pueblo depositada en el rey no puede gobernar. Entonces, cuando se retoma el tema de la soberanía del pueblo sobre el poder real, es esa conciencia, ese cambio de conciencia en que la soberanía es la del pueblo que otorga el poder al rey y no al revés. Esa toma de conciencia de derechos y luego el hecho de ejercer derechos de sufragio, de ser elegido, de representar, es decir, representar a sus territorios, el de poder elegir un ayuntamiento en donde todo habitante, vecino con derechos puede nombrar a sus autoridades. No vienen dadas del rey, no viene por la antigua usanza de los cabildos cerrados, ¿no? Viene la posibilidad de una práctica política. De esa fidelidad pasamos a una transformación política que permite el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía. Esto es lo que usted Esto menciona. Es lo que hago en Cuenca. Esto es Cuenca, ¿no? La segunda parte es la insurgencia. Esa parte es ¿Cómo la es el proceso en que específicamente Cuenca pasa a la insurgencia? Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay que pensar que la Cuenca de 1809 es una gobernación. En la gobernación hay algunas cabezas y todas esas cabezas son españolas. Entonces, con excepciones, el alcalde de primer voto es un español, pero el alcalde de segundo voto es un cuencano. Entonces, los otros poderes, gobernador, obispo y jefe político, el jefe de la plaza real, el que representa el poder militar, los tres son españoles y el alcalde de primer voto es español. ¿Cómo va a reaccionar 4 cabezas españolas ante la Revolución de Quito? En contra. Pero ¿cómo va a reaccionar el alcalde
Fernando Guerrero y Piedra, estoy hablando de un personaje que está, obviamente, apoyado en sus vecinos, en sus amigos, en sus amigos y parientes de la familia, que es una familia conocida y valiosa en Cuenca. Y él, en su ancianidad, porque tiene un poco más de 60 años, en su ancianidad, se declara a favor de Quito y a favor de la democracia. El que él haya utilizado la palabra democracia en 1809 nos dice mucho, pero hay que ir un poquito más atrás también. Hay que recordar que los primeros panfletos puestos en las iglesias y en los muros de la ciudad de Cuenca, en 1795 dice: abajo el rey, abajo el tirano rey, viva la libertad, y una serie de propuestas, pues, de gobierno propio, ¿no? Negros, blancos, indios, no queremos más este poder y vamos a estar libres. Cuando hablan de libertad, en 1795 en Cuenca, también se sabe que están en contra del gobernador Vallejo y Tacón, pero no, va más allá. Es una muestra de que es una sociedad que está ya, pues, en un proceso de revisión de lo que era la sujeción al rey, ¿no? Entonces es ese, hay momentos, si quiere usted, hay periodos largos de búsqueda de esas identidades criollas, de la ilustración cuencana, un Ignacio Escandón en Cuenca, luego lo que se va produciendo de transformación política, y finalmente un alcalde que dice en 1809, democracia. A eso también me refiero, ¿no? Cuenca, fidelista, sí, pero ojo, no toda la sociedad cuencana es fidelista. Fidelistas son los indígenas, sí, fidelistas son casi el 100% de indígenas, pero están sujetos, pero también tienen un pacto con el rey, tienen un pacto con las autoridades, ¿no? Son sujetos y también son actores, son sujetos políticos, pero también son actores políticos, toman decisiones. Y esa nueva mirada a lo que sería una etnohistoria, pero también una historia en donde ellos son el principal tema de mi tema tercero, los indígenas, ¿no? Entonces nos dice pues que la mirada cambia, ¿no? La mirada es no tildar como la historia tradicional a Cuenca como simplemente fidelista, realista, sino también mostrar los matices, esta policromía, estas muchas voces, múltiples voces que hablan de distinta manera sobre las necesidades de la región, sobre las necesidades de estar representadas con un diputado en las Cortes Españolas en Cádiz, ¿no? Con un representante al que le piden universidad. Queremos en Cuenca una universidad, queremos en Cuenca caminos, queremos en Cuenca escuelas, queremos escuelas para mujeres. Queremos el voto para la mujer. Yo sí creo que eso es sumamente importante. El libro lo dice, ¿no? Eso tiene muchos matices, pero voy a ir resumiendo. ¿Qué nomás tiene el libro? Es decir, si vamos simplemente al índice muy rápido, empiezo con esa mirada global de la crisis de la monarquía española y las respuestas locales. Lo cual fue el detonante de todo el proceso independentista, ¿no? Así es, por supuesto. Las respuestas locales. Las unas a favor, las otras en contra. Pero eso da fuerza, porque Quito finalmente dice, empieza, quiero un gobierno autónomo y soy fiel al rey. Porque hay que recordar eso. Soy fiel al rey, claro, a la religión y a la patria. Y luego soy independiente. La Revolución de Quito tiene dos etapas. ¿Qué hace Cuenca en ese periodo? Unos a favor y otros en contra. Cuando hablamos ya del gobierno en Quito, obviamente, ¿dónde está la presidencia de la audiencia? Está en Cuenca. Ahí está un Josep Molina y Zuleta, al que los indígenas también le mantienen y los fidelistas le mantienen. Pero hay una revolución en Cuenca también, en marcha, ya desde esa época, ¿no? Y no solo la Real Audiencia, sino
Algunas otras instituciones, no sé si se practicó en la realidad, pero hubo intentos también de llevarlos a que sean establecidos en Cuenca, trasladados desde Quito a Cuenca. Sí, bueno, lo más importante es trasladar la gran audiencia, ¿no? Es decir, el Tribunal de la Real Audiencia y trasladar la presidencia. Esas son las dos grandes instituciones. Y por supuesto, el jefe militar más grande se convierte Melchor de Aymerich, el gobernador, que finalmente es quien firma las capitulaciones con Sucre después de la batalla de Pichincha. Entonces estamos hablando no un gobernador anodino, no un gobernador de allí del fin del mundo, sí, un gobernador español muy fiel a su rey, si se quiere, y a la causa realista. Él representa a ese funcionario cabal, ¿no? que está a favor de su rey y que va a aplicar las leyes, ¿no? En realidad. Y estos procesos se consolidan años después, ¿no? Sí, por Aquí supuesto. con la batalla de Pichincha, 1822. Sí, 1822. ¿En Cuenca es el 20? En Cuenca es en el año 20 y ahí voy a referirme a ese proceso. Por favor. Entonces, salgo del tema de lo político y entro ya al asunto de las guerras. Las ideas se mantienen a través, finalmente, y eso lo decía Carlos Landázuri, los ideales se mantienen gracias a la aplicación ya de las armas para sostener un ideal. Y eso es lo que se dio. No estoy citándolo textualmente, pero sí. Los ideales revolucionarios están. El 3 de noviembre, Cuenca va a iniciar un proceso y el 5... un proceso independentista, se toma la plaza, se toman, el gobernador sale, expresamente sale por pedido de los insurgentes, y él dice, sí, yo dejo la plaza, ¿no? Yo dejo la gobernación, me excuso, claro, después es tomado preso, pero él está a favor también, que los cuencanos decidan por su autogobierno, por su independencia, por la construcción de un ideal republicano, por la provincia de Cuenca que se convierte en República de Cuenca, por poco tiempo, pero es un ideal muy alto. ¿Cómo se mantiene con las armas? En esa segunda etapa, la idea, la fuerza de un gobierno propio, sustentado con una constitución, con un plan constitucional, dura desde el 3 de noviembre al 20 de diciembre. Todas esas tropas realistas, muy bien armadas, muy bien formadas, con alto poder militar, van a aplastar el movimiento de Cuenca. Los patriotas no van a poder sostener, no están preparados para una batalla de ese tipo. Van a perder en Verde Loma, ¿no? Es una desgracia, ¿no? No se puede mantener un gobierno libre como sí pudo Guayaquil. Y muchas veces los historiadores han analizado, gracias a que las tropas y el ejército español se dirigió hacia Cuenca con el general González, o en esa época coronel, y aplasta la revolución de Cuenca, no aplasta la revolución de octubre, la revolución de Guayaquil. O sea, también hay que entender las relaciones territoriales, las relaciones regionales, los procesos y la preocupación de Cuenca y Guayaquil por independizar también a Quito y a finalmente sacar el gobierno español de Quito y de todo el territorio de la audiencia, ¿no? De la Real Audiencia, de la presidencia, como quiera que le quieran llamar a estos territorios hoy Ecuador. Entonces, hay una claridad enorme en los sucesos, ¿no? Se pide la compra de armas para que traigan desde Argentina a través de sus embajadores y más desde Guayaquil. No llegan a tiempo esas armas, pero esas armas sí llegan para la época en que Sucre y sus tropas, con la División Unida del Sur, están en Cuenca. Cuenca declara después la independencia y pasa a formar parte de Colombia, porque no era Gran Colombia, de Colombia, el 22 de febrero de 1822. Desde Cuenca, ahí tenemos esta División Unida del Sur, un enorme potencial de un ejército bajo el mando del general Sucre, después Mariscal, ¿no? Ese enorme poderío que tiene ya ese ejército que sale desde Cuenca para tomarse Quito. Ese es el origen de la batalla de Pichincha. Y hay que leer las cartas de Sucre. Exactamente, y qué linda lecciones de historia nos está dando
Ahora, Muchas gracias, doctora. Ramiro. Ahora, conectando con el libro, todo lo que nos está diciendo está en su libro, pero a propósito de que el año anterior conmemoramos el bicentenario de la independencia, esta universidad y muchos foros hicieron énfasis en rescatar la participación, por ejemplo, de la mujer, de los esclavos, de los religiosos locales, ¿no es cierto? Sí. Eso también está en su libro. ¿En qué medida supuesto. fue esta situación en Cuenca? Esa situación en Cuenca es sui generis, porque resulta que conocemos poco, pese a este libro que llevó años trabajarlo, porque no tenemos los documentos. Cuenca perdió, no sabemos en manos de quién, y no es bajo la incuria de los tiempos, sino bajo la mala suerte. Alguien hizo desaparecer, o alguna institución, o alguien, persona, individuo, no sabemos, todos los documentos, tanto de los oficiales, es decir, los que lleva la gobernación, los archivos del gobierno, como los archivos del cabildo. Por lo tanto, faltan de los años 1810 a 1825 todos los datos reales, fidedignos y de archivo. Bueno, usted sabe, entre una cuestión fidedigna hay una distancia, pero bueno, el documento. Estos libros se escriben no leyendo un mundo de libros, se escriben estando en muchos archivos. Y el de Cuenca, Cuenca no estaba listo para este libro. Entonces, sí, ¿cómo se escribió este libro? Visitando otros archivos. ¿Cuáles? El de Quito, el de Guayaquil, algo el de Loja. También, por supuesto, el Archivo General de Indias, el Archivo de Madrid. No me fui a Simancas, pero sí a Lima y sí a Bogotá. Entonces, hubiera pasado la vida entera en otros archivos para ver ya cómo se puede armar una historia sin tener los archivos locales. Esa es la desgracia. Entonces, ante su pregunta, mujeres, grupos criollos, mestizos, indígenas, qué hicieron, cómo actuaron, es a través de los juicios de criminales, y sabemos que en criminales van a aparecer sacerdotes, van a aparecer caciques, van a aparecer mujeres, van a aparecer personajes, actores y más. Y gracias a los juicios es que pudimos llegar, los juicios de alta traición, los juicios de lesa humanidad, los juicios unos juicios terribles, ¿no? Ejecuciones en la plaza. Ni siquiera sabemos quiénes fueron ejecutados, porque no quedan los archivos. Pero sí, ejecuciones masivas. Esa gente que perdió la vida, no tenemos sus nombres. Sabemos que había mujeres presas. No sabemos mucho más allá sino de su nombre. ¿Cómo armar una historia? Entonces podemos ser muy, muy poéticos y decir, sí, la mujer estuvo presente, por supuesto que estuvo presente. ¿Qué hizo? No sabemos mucho, ¿sí? Pero sí sabemos que fue informante, que fue la que reunía en su casa a los complotados. Y yo quiero crear una visión, no digo mucho aquí, pero un poco poética, ¿no? No tanto poética, pero literaria, sí. De ir poniendo o abriendo unas ventanitas en donde aparecen mujeres. Pero no hay una Manuela Sáenz. No hay ninguna de las grandes Rosita Campuzano. No hay eso, no tenemos. Yo podría decir, llegando así a hilar muy fino, que hay una Margarita Torres. Entonces, ¿qué papel jugó? Desconocemos mucho, pero también puedo decir que hay una Rosa Guerrero y Piedra, la hermana del alcalde, que defiende los derechos de su hermano y que sale en su defensa y le dicen, usted se calla o va presa. Entonces, vemos cómo se van acallando las mujeres que están apoyando a los hombres de la independencia. Hay que recordar que en Cuenca estaba Manuela Garaycoa. ¿Cómo no recordar a la Manuela Garaycoa de Calderón? ¿No es cierto? Héroe Calderón y héroe el padre y el hijo. ¿Cómo no recordar a Manuela Garaycoa? Costeña, guayaquileña, dama de alcurnia y de familia de personas que lucharon por la libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar que Manuela en el momento del 1809
No estuvo con su esposo Francisco, el coronel Francisco Calderón, no estuvo a favor de eso. Claro que estuvo, porque yo no creo que ese esposo bien avenido con su esposa y que formaron esa familia de patriotas, entre otros a don Calderón. Yo no me quiero ir a la parte de los héroes de bronce, no, para nada, pero hay que recordar eso. No voy a pensar que la familia de Lamar, José Domingo Lamar y Cortázar, y por eso aquí en el libro está el tío de Lamar y Cortázar, aquí está Francisco Cortázar, ¿no? Y cómo no pensar que allí se fue alimentando en esa familia un hijo como José Domingo Lamar y Cortázar, ¿no? ¿Cómo no pensar que había gente así? Y si nos vamos al lado de lo militar, lo más grande que tuvo Cuenca en lo militar es el primer presidente del Perú, ¿no es cierto? José Domingo Lamar y Cortázar. Sí, hay que pensar eso también, ¿no? Y hay que pensar que él se fue hacia las armas, como lo hizo Bolívar, hacia lo militar, hacia la formación como militar, pero había otros dedicados a la iglesia, otros dedicados al tema de las letras o del derecho, ¿no es cierto? Y de esos cuencanos hay muchos, de los que poco se conoce. Y si quiero irme a lo popular, yo tengo 2 nombres. Y vamos a lo popular. Hay una panadera que cuando sabe que llegan las tropas de Sucre, que son muchas, y llega con las tropas del general Córdoba, entre otras. Estamos hablando de casi 3.000 hombres en Cuenca, en una ciudad de menos de 10.000, 11.000 habitantes que tenía en esa época, porque se despuebla, hay un despoblamiento en Cuenca en ese periodo. Y entonces, Bobadilla, Susana Bobadilla, dice, la mujer de pueblo, panadera, voy a dar pan gratis a las tropas durante toda esta semana. No, yo creo que eso podemos ir rescatando poco a poco. Una Margarita Torres, que es la madre del famoso capitán en ese entonces y luego coronel, que está luchando y que es el que inicia la parte de armas, el coronel Torres, coronel Ordóñez Torres. Entonces, su esposo, Paulino Ordóñez, su hijo, el luego famosísimo coronel Ordóñez, ¿no? Ordóñez Torres. La madre también está en esto. Sí, hay que ver esa parte. Y luego los curas. Hay muchos nombres de curas que van a estar luchando por... No quisiera dar uno y luego no citar a otro. Pero sí hay que ver que la iglesia está en ambos bandos. Es aquel cura que está en su pueblo hablando de la libertad, de la democracia, de la insurgencia, de la revolución y de la participación política, como aquel que está diciendo no se alejen del rey. Tenemos los dos. O por ejemplo, no sé si llegaré a la página exacta, pero cuando abrí aquí el libro, tenía lo de la invitación que hace Martínez de Loaiza, sacerdote, en Cuenca, a Molina, y le hace un gran banquete porque ganaron las tropas españolas en contra de los criollos y le festejan en Cuenca. Entonces, tenemos un bachiller Martínez de Loaiza haciendo un gran homenaje con poemas a favor del rey, con unos cuadros magníficos que están en el Archivo General de Indias. Tenemos una visión de la sociedad de la época, del banquete de Martínez de Loaiza a favor del rey. Como también tenemos el banquete que se hace en Cuenca cuando llega el libertador Simón Bolívar. Yo creo que esos 2 banquetes también nos muestran costumbres, alimentación, lo festivo, la música que se tocaba, cómo estuvieron participando las mujeres, las monjitas, en la llegada y recibimiento de Bolívar, por ejemplo. Las monjitas del Carmen con las señoras de la ciudad son las que van a formar parte del gran banquete que da el cabildo eclesiástico al presidente. Pues al presidente. Una Cuenca que estaba entre Lima y Bogotá. Y no hay que acusarle de nada. ¿Con quién o con quiénes o qué lugar era la referencia para Cuenca, aparte de Quito? ¿Qué lugar era el referente cultural, político, a donde iban a estudiar? Si no estudiaban en Quito o algunos en Bogotá, bueno, él
creo que estudió en Lima y también después ejerció en Bogotá, hablo de él, del personaje, de la portada, pero si no estudiaban en Quito o Bogotá, estudiaban en Lima. Hay que recordar que muchos de los estudiantes brillantes cuencanos o se quedaron en Quito o se fueron a Bogotá, también se quedaron en Lima, como Ignacio Escandón, del que estoy hablando, ¿no? Tal vez el primer sensualista en el sentido de la enciclopedia de Cuenca, ¿no? Entonces, él se queda en Lima, forma la gran biblioteca de Lima, ¿no? Hay que recordar las relaciones y relaciones de parentesco entre Cuenca, Guayaquil, Lima, Piura y Trujillo, ¿no? Hay que recordar que la mirada de esas regiones era hacia el sur, no era hacia el norte. Y no digo nada de hacia Quito, no era hacia Santa Fe de Bogotá. Recuerde, el puerto natural de Cuenca es Guayaquil, no era el puerto natural de Quito. Las relaciones por tierra hacia Loja y Loja, enseguida a Piura y enseguida a Lima. O sea, cuando hablamos de la mar apuntando hacia un estado nuevo, no estaba hablando de anexar Cuenca o Quito a Lima, estaba hablando de crear un estado nuevo como pensó Bolívar, pero Bolívar quería anexarlo a la Colombia, su sueño, su ideal, ¿no es cierto? Y no está mal ese ideal, por supuesto que no. Estamos en un lugar en donde se celebra la presencia de Bolívar, ¿no? Así Esta es. voz andina internacional radio universitaria en la Universidad Simón Bolívar. Así es. Pero claro que tenemos que considerar que tanto Cuenca como Guayaquil estaban mirando también al sur, mirando a un La Mar, a un San Martín, a un Córdoba, ¿no? No solo a un Sucre, no solo a un Bolívar. Pero esto no es malo, es un proceso de construcción de una nueva era, ¿no? Sería pasar del antiguo régimen al nuevo régimen. Así es, qué maravillosos datos y muy suscitadores y que nos hace entender la historia nos está dando usted, Ana Luz. Permítame en este momento decir que a la emisión de este libro están concurriendo la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca, la Corporación Editora Nacional y el Colegio de América, sede latinoamericana. Bien, vamos con otros acápites o otras cosas que usted quiera resaltar del libro, ¿no? Como le decía, uno de los momentos de cambio más grande de lo político sería el impacto que tuvo en las dos regiones del mundo, es decir, en la región española y en las Américas, en las Indias, si quiere usted, porque yo no uso ya ese nombre, en América, de la transformación política que significó esa revolución hispánica del liberalismo gaditano, es decir, el liberalismo de Cádiz, en donde empieza a verse el mundo, el manejo de la política, el manejo de la administración política, la construcción. El gran ideal fue la construcción de una nación, de una gran monarquía española, de varias naciones, un estado enorme, multinacional, ¿no? Eso no quieren ver la mayoría de las personas y ese enfoque que tienen varios historiadores, uno de ellos, Jaime Rodríguez, que fue el director de este trabajo de graduación, y luego, pues, el libro, ya con Jaime hablamos poco del libro, él murió hace menos de un año, entonces, o no, hace un año ya, y entonces la visión de él, que es distinta a la de la historia tradicional, que obviamente discute ese tema de la gran nación hispánica, ¿no? Y que ve como que estaría equivocada la visión de Jaime Rodríguez. Eso es muy difícil. Él es ecuatoriano, pero nadie es profeta en su tierra. Entonces su posición, que confluye y está en acuerdo con algunos historiadores del mundo, en particular François Javier Guerra, francés, también con las visiones que se tienen desde
no sé, desde España, en el CSIC, o desde Argentina, México particularmente, en donde la historia se ve desde otro ángulo, se ve lo macro, se analiza lo local y no se pone a escribir desde el corazón, que se dice muy importante, yo escribo desde el corazón también, pero a pensar en, ya somos Ecuador, entonces ahora tengo que tener una visión ecuatorianista y que tengo que tener una visión, no sé, nacionalista, ¿no? Yo me quiero alejar de esa visión nacionalista, pero eso no quiere decir que yo no quiera mi terruño y que hable de Cuenca con ese amor al terruño. Entonces yo creo que lo que hace Jaime es liberarnos de esa mirada que sería teleológica. Es decir, que ya nos queríamos independizar desde el mismo momento en que los españoles llegaron y se tomaron en Cajamarca al rey cautivo, al Inca. Ya nos queríamos independizar desde ese mismo momento. Y que lo que se dio finalmente es por fin la independencia. Si nos vamos por esa visión de la historia tradicional, no llegamos a ninguna parte. Yo creo que ya es el momento de construir una historia o unas historias sólidas, regionales, que permitan mirar el todo y el conjunto con mucho mayor solidez que una visión de esta lineal en donde empezamos queriendo independizarnos y por fin nos independizamos. Y donde todo lo que se hable del Ecuador es desde una mirada y una óptica centrista, si se quiere, y a veces voy a decirlo, quitocentrista o guayaquileño-centrista, y yo no creo que mi mirada sea cuencano-centrista. Simplemente escribo desde lo local para entender este conjunto, ¿no? Ana Luz, creo que ha generado suficiente interés en nuestra audiencia para sobre el libro ¿no? ¿Dónde se puede acceder al libro? ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes interesados en llegar al libro? Muchas gracias. El libro debe estar en muchas librerías. Está en Cuenca, está en Quito. Las librerías donde principales salen. Librerías. Principales librerías. Pero este libro se lo puede encontrar aquí, en la Universidad Andina, ¿no? En la biblioteca, en nuestra librería. En biblioteca también. Biblioteca, librería, eso depende, ¿no? Si quieren adquirirlo. Y también en la Corporación Editora. De lo que yo sé, la Corporación Editora tenía ya muy pocos ejemplares, si es que lo tiene. Entonces, este momento está circulando en librerías del país. Y pues, de lo que yo sé, ¿Hay versión en línea? No hay versión en línea, espero que a futuro. Y de lo que yo sé es que se está agotando. Es una buena cosa. Está agotándose. A ver, esto es dividido en 3 partes. Espero que circule en Cuenca. En Cuenca sí circuló bastante bien. Y espero que en Guayaquil también se lea. Fuera del país se lea. Y pues que estas miradas regionales tengan la fuerza, la voz para ser consideradas. Bueno, creo que ya debe estar pensando en una segunda edición, ¿no? No sé. No sé. Lo que quisiera yo es... Bueno, aquí se quitó mucho anexo que explica la minucia del detalle. Tal vez en una segunda edición, yo no sé, no quiero que sea un libraco grande. Esa es una opción. Un libro que tenga el todo. Y hay otra que le quiero comentar, Ramiro, que me está viniendo así, y esa es: ¿cómo novelo esto? Sí. ¿Cómo novelo esto? Y voy a intentar hacer. Qué magnífico que sería. Es un pedido de los lectores, es un pedido de uno de mis hermanos que decía: ponle esto, novela, bueno, más narración, ¿no? Una narración para el gran público, sin tanto pie de página. Hazlo light en el sentido, ¿no?, de perder la fuerza de una historia muy investigada y analizada y reflexionada, sino en donde cobren vida todos estos personajes. Hay otro personaje del que no hablé, quiero terminar. Este personaje de aquí es un escudo, el escudo de la República de Cuenca. No es el original exactamente. El original no pude tenerlo. Estaba en muy mala calidad, no pude tenerlo a tiempo, pero este es una interpretación que hace la Escuela de Bellas Artes de Quito en el centenario de la declaratoria de la República de Cuenca. Escudo de armas de la República de Cuenca dado por los patriotas de 1820, en donde está un indígena
vestido como, yo digo, uno de los generales de la área Shuar, los jíbaros, que actuaron con los cuencanos en las batallas y en Verde Loma. Pinchupata podría ser. Esa es mi interpretación novelada. Y que está señalando a la estrella de la libertad y que con su lanza en tierra dice, esta es la tierra, ¿no? Esta es nuestra tierra. Es una lanza. Claro, aquí está, no entra la imagen de la lanza. La lanza, el hombre americano, el ideal americano, y nos está diciendo todo, desde el poder real, el regente de la audiencia de Quito, en Cuenca, y el escudo de los dos óvalos, el escudo de la libertad, el escudo del poder real. Gráficamente bien concebido, desde luego. Le quiero agradecer muchísimo a Ana Luz por ser un libro viviente. Usted es un libro viviente, sobre todo en lo que corresponde a su región y a Cuenca, gracias. ¿No? Muchas gracias, Ramiro. Muy estimulante conversar con usted. Creo que todos hemos aprendido un poquitín más de la historia. ¿Cómo no? Nos estimula. Sí. Muchos éxitos en las actividades con este libro y con los proyectos que usted tiene. Ya le cuento, pues pasar al relato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una historia novelada. No, una historia novelada, no tanto ficción, ¿no? La ficción es de los literatos. Sería una historia, pero para divulgación. Una historia para el gran público. Sí. Le agradezco muchísimo nuevamente. Gracias por concurrir aquí a la cabina de Voz Andina Internacional. Agradezco Hasta pronto. A Ramiro y a la Voz Andina este espacio que habla de lo que fue pues esta presentación en Quito del libro De la fidelidad a la insurgencia, Cuenca en la independencia, 1809-1820. Muy bien, gracias nuevamente. Y un hasta pronto, hasta una próxima oportunidad a todos ustedes, audiencia querida de Voz Andina Internacional, emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias por su atención. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.